Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña María Victoria Correa Berizul, arquitecta, doctora en conservación de bienes arquitectónicos, autora de varias publicaciones sobre el tema, investigadora y académica de nuestra facultad. Bienvenida, María Victoria o Victoria. Victoria, está bien. Victoria, muchas gracias. Bueno, hoy hablaremos sobre arquitectura patrimonial, objetivos y legislación. Entremos en materia. Partamos por la definición básica. ¿Qué es el patrimonio y qué tipos de patrimonio existen? Bueno, es una súper buena pregunta para comenzar, porque el concepto de patrimonio tradicionalmente se ha entendido como que son nuestros monumentos, nuestros grandes edificios de grandes escalas. Sin embargo, el patrimonio abarca una serie de otros bienes y también patrimonio que no necesariamente es material. Tenemos una idea de patrimonio material, patrimonio inmaterial, que está ligado a tradiciones, a Vamos poniendo algún ejemplo de aquellos. En el inmaterial entiendo que hay también como patrimonio vivo, ¿no? Que son como artesanos o gente muy destacada como... Uh-huh. ¿Sí? O patrimonio que se expresa en ciertas festividades, por ejemplo. Creo que para entender el concepto es interesante pensarlo como una herencia en general. Una herencia que puede ser material, que puede ser inmaterial, que viene de generaciones anteriores y que se ha ido transmitiendo en el tiempo y que hoy en día está presente, que se expresa en algunas fechas importantes o que bien está en la sabiduría de las personas que lo llevan a la práctica. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el tema más allá de la arquitectura del pueblo, pero también la fiesta, ¿la tirana representa eso? Claro, un patrimonio vivo que se expresa en ciertos momentos con los colores, los bailes, las tradiciones, que está ligado a un arraigo y una identidad muy fuerte en las personas. Y tenemos también como el patrimonio de obras, o sea, como uno de pronto en los centros históricos ve una determinada construcción, una casa básicamente, a lo mejor lo que fue un edificio público. ¿También existe como patrimonio industrial? Claro, el patrimonio construido, que es un poco el área en que nos focalizamos más en la facultad, tiene que ver con este patrimonio arquitectónico, que es una amplia gama, como te comentaba al principio, no solo aquello monumental y de gran escala, sino también el tejido histórico, tejido urbano histórico. Entonces ahí tenemos los centros históricos, por ejemplo, agrupaciones de edificaciones, como decías, el patrimonio industrial, que es un concepto más reciente, porque es un patrimonio que se ha construido en el siglo XX, por lo tanto, bueno, también un poco antes, pero estos vestigios de sitios industriales que están ligados a la historia económica de un lugar y que nos van relatando sus distintas etapas, es un patrimonio que se ha ido reconociendo en el tiempo por asociaciones internacionales y ha ido tomando también un carácter de valor para las personas, de algo que se debe conservar, no solo aquello más antiguo, sino también aquello más reciente. Pasa mucho eso con los ex campamentos mineros, en realidad, como desde el tema del salitre, el tema de Suen, el tema de Chuquicamata. O sea, entiendo de lo que tú me dices que el patrimonio tiene como, aparte de ser como una herencia, tiene que tener un significado para ese territorio y para las personas que habitan ese territorio. Esas son como las condiciones básicas mínimas, ¿o no? Sí, y eso ha ido mutando en el tiempo, porque si tú estudias las primeras legislaciones de conservación, por lo general eran bien estrictas en el sentido de decir vamos a proteger aquello que consideramos histórico, artístico, conmemorativo. Sin embargo, hoy día el significado del patrimonio es mucho más amplio, mucho más rico, y como decías también es aquello que tiene significado para las personas, aquello que se construye en un entorno de distintas opiniones que van elaborando este concepto que siempre va cambiando y se va enriqueciendo. El patrimonio desde el punto de vista como arquitectónico, básicamente como de, no sé, edificios y casas, está como concentrado en los lugares céntricos de las grandes ciudades. Estoy recordando, así de buena primera se me viene a la imagen el centro, una parte del centro de Iquique, ¿no? Que fue como recuperado.
pero también probablemente en Valparaíso y me imagino que en muchas otras ciudades de Chile, como sus grandes construcciones o sus construcciones más antiguas, están en el centro histórico. Están en los centros históricos, sí, y han sido algunos sometidos a fuertes presiones inmobiliarias, que eso es como un tema complicado y muy actual. Ya lo vamos a conversar. Sí, pero también existen edificaciones importantes y agrupaciones de edificaciones que no están solo en los centros históricos. Si uno piensa, por ejemplo, en el patrimonio rural, en zonas más alejadas, está en distintos lugares. Los centros históricos han sido más catalogados, más estudiados, pero también existe un patrimonio difuso, difundido en el territorio que tiene un igual interés si lo estudias. Ya tenemos claro más o menos lo que es el patrimonio, qué tipo de patrimonio existen, cuál es el significado, por qué debieran mantenerse o conservarse, no sé cuál es la palabra correcta, pero me gustaría que nos dieras un poco como la historia, porque esto hay que conservarlo de alguna manera. ¿Y cuál es la historia de la legislación en Chile? Porque uno podría ver con envidia, no sé, ciudades y países europeos, efectivamente que tienen como patrimonio históricos de 2000 años y donde efectivamente se toma en serio. ¿Cómo ha sido la legislación en Chile históricamente en los últimos, no sé, 50 años? ¿Cuándo empezó la preocupación por la conservación del patrimonio? Bueno, esa es una historia interesante porque en Chile calza más o menos con la celebración del centenario, donde hay una propuesta de ley para la conservación. En 1910 hay una propuesta que no se aprueba, pero finalmente en 1925 tenemos la primera disposición legal que buscó conformar una comisión a cargo de conservar, mantener los monumentos históricos, en el fondo encargada de velar por la buena conservación de un patrimonio que se describía estaba en un grave y avanzado estado de deterioro. Entiendo. Y con posterioridad al año 1925, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál es el modelo que ha tenido como la legislación chilena? ¿O qué otros pasos graduales pero significativos se han dado como en las últimas décadas? Mira, podemos mencionar en 1970 que existe una nueva ley, que es la ley actual. 1970 se pasa la mirada de la conservación desde el objeto, es decir, el monumento aislado, a los entornos, que son las zonas típicas y las zonas naturales. Ahí hay un cambio de concepto importante en 1970. Sin embargo, creo que es importante mencionar que en los años 50 comienzan las primeras intervenciones del Estado para recuperar ciertos monumentos que habían sido catalogados. Entonces el Estado sale de solo proteger a intervenir ciertos monumentos. ¿A ayudar en el financiamiento? Financiar. Sí. ¿Y cuál ha sido la... O sea, 1925, 1970 como hito, ¿y qué tenemos cercano a esta fecha, 2024, 2025? ¿Hay una legislación en discusión? Porque pareciera que si uno lleva el tema como a la matemática simple, del 25 al 70 hay 45 años, y del 70 al 2025 hay 50 años. No es una legislación, que sufra muchas modificaciones. Claro, de hecho, bueno, el próximo año es un hito importante porque vamos a cumplir 100 años desde la primera ley de patrimonio en Chile, y si uno mira los criterios de selección, la ley ha mantenido los criterios históricos, artísticos, conmemorativos, independiente que se han hecho declaratorias con una mirada más amplia, etcétera. Pero estamos todos esperando una nueva legislación patrimonial, se han presentado proyectos, se han discutido, están en el proceso de consultas, de elaboración, y yo creo que es muy probable que próximamente tengamos una nueva ley que tenga estos conceptos más amplios, como hablábamos antes, de patrimonio más amplio, de paisaje, de patrimonio industrial. Van a aparecer en la ley esos conceptos. Pero hay una mayor conciencia de los ciudadanos en general respecto al patrimonio, porque a mí me sorprende mucho que el Día del Patrimonio, la celebración del Día del Patrimonio, en general hay visitas masivas a un montón de lugares que han sido declarados como patrimoniales. Sí, eso es una conciencia que ha ido avanzando en el tiempo, que ha ido aumentando. Y el Día del Patrimonio, creo que eso se hace muy visible. Pareciera ser que el resto de los días en el año ese patrimonio como que no existiera, ¿cierto? Porque el Día del Patrimonio hay largas filas para ingresar a estos edificios que se abren a la comunidad.
Creo que hay un interés por las personas por estos temas, y también ocurre mucho en barrios históricos que están siendo sometidos a fuertes presiones inmobiliarias, que los vecinos están viendo cómo sus barrios van cambiando, que no están de acuerdo con ello, que quieren mantener sus modos de vida. Por ahí también aparece un interés en la conservación, de proteger su barrio tradicional. Veamos un poco el tema como de Estación Central, de toda esta construcción de edificios en altura que invaden determinados barrios que tenían cierta estructura, cierta materialidad que es distinta, y efectivamente donde los servicios no necesariamente dan cuenta de un aumento de la población tan significativo. Claro, eso impacta directamente en la calidad de vida. Si pensamos que la ciudad se transforma no solamente desde un punto de vista estético, más bien romántico de la conservación, hay un impacto en la calidad de vida de las personas, porque donde antes vivían un conjunto de familias, hoy en día viven muchas más personas en alta densidad, y no es una adecuada calidad de vida muchas veces. La sombra que arrojan estos nuevos volúmenes, las veredas estrechas, la ausencia de espacios públicos, creo que van siendo todos temas de ciudad y de política pública que pueden irse enlazando. A mí me parece que es súper interesante el tema, y reconozco mi ignorancia. Hasta antes de esta conversación yo pensaba que desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, en general, no tenía conciencia, lo sabía, digamos, pero no tenía conciencia. Pensé que siempre hablábamos como de obras individuales, pero también hablamos de lo que recién estábamos conversando, ¿no? Estábamos hablando de barrios, pero también hay ciudades que son como patrimonio. Por ejemplo, Valparaíso. Entonces, la mirada efectivamente tiene que ser como más territorial y menos individual de la obra, ¿no? Sí, eso es muy interesante, porque un centro histórico, un conjunto de obras, relata una época o distintas épocas, y si tú escoges solamente algunos elementos, estás dejando ir parte de esa historia, no la estás considerando, y en el fondo es un conjunto, es una mirada más de entornos, de paisajes, y también de nuevas posibilidades para rehabilitar esos lugares que un día tuvieron un modo de vida que hoy día ha cambiado, pero que la arquitectura y el proyecto nuevo podría intervenir de buena manera. ¿Cómo se hace la gestión del patrimonio? Y te quiero llevar como al rol básicamente como del Estado o de la autoridad pública, porque probablemente en un rato más vamos a conversar algunos detalles puntuales que cada vez lo dificultan más. ¿Cómo es la gestión del patrimonio? Yo te diría, ¿cómo debiera ser en Chile? Me gustaría también saber si es que tienes algún análisis comparativo con, no sé, con Europa. ¿De qué manera o qué tan diferentes se gestionan? Mira, lo que pasa es que creo que todo parte de la mirada que tiene la legislación inicialmente en Chile. Si nosotros pensamos que el patrimonio y la conservación del patrimonio es un objeto aislado y de gran escala, tenemos que invertir muchos fondos para recuperar ese monumento como un museo, como un elemento excepcional, etc. Si la mirada cambia hacia un centro histórico o hacia un conjunto, necesariamente necesitamos construir políticas que apoyen la gestión de ese espacio que está conservándose. Entonces creo que ahí pueden entrar distintas políticas públicas que pueden conectarse, que buscan una mejor calidad de vida de las personas, políticas de vivienda. Si necesitamos construir algún edificio nuevo que entregue algún servicio a la comunidad, podría ser una rehabilitación también. Creo que va un poco con esa mirada, y en los casos europeos la conservación del patrimonio está ligada también al turismo, por ejemplo, a las políticas de turismo, pero de vivienda. En Chile da la impresión de que eso es cada vez más evidente también, ¿no? Sí, creo que vamos hacia allá. Se están empezando a conectar algunos puntos, pero todavía falta avanzar en la gestión, porque nuestra ley nos dice que hay que conservar y que el dueño debe hacerse cargo de la mantención. Tenemos fondos, hay algunos fondos que se puede aplicar, se puede postular, pero no está enlazado como un sistema que nos permita una adecuada conservación. Y en general hay obras que por el volumen de la inversión que requieren, los particulares dueños o propietarios, en general, o no están en las condiciones o simplemente no quieren hacerlo. Sí, ¿no? Y es típico estas grandes casonas que se heredan, por ejemplo, de una familia que era muy numerosa, y queda ahí un gran edificio que cuesta mucho mantener, que el dueño no puede vender, o sea, puede vender, pero ha perdido el valor porque ya no se puede construir en densidad. Entonces ahí hay un tema complejo que hay que afrontar. Ahora, en estas legislaciones
los planos reguladores debieran jugar un rol relevante en la conservación del patrimonio. ¿Es así? ¿Funciona? Sí, creo que un objetivo súper interesante, como planteas, podría ser enlazar los planes reguladores con un proyecto futuro de ciudad existente. Y eso creo que aún no lo tenemos muy desarrollado en Chile. Bien, vamos a un corte y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. A raíz del tema de los problemas de la inversión que se requieren para conservación cuando estos bienes están ¿cómo se llama?, en manos de particulares. Muchas veces se ha dejado pasar o no sé qué cosa, de que finalmente hay incendios que son intencionales que afectan este cuento, y que con ello, con el incendio y con la destrucción de la obra, se extingue la obligación del propietario y puede teóricamente tener más libertad en la venta y en la gestión de su propio bien. ¿Te suena eso? ¿Te suena? ¿Has escuchado esos rumores? Sí, sí. ¿Están así? Ha ocurrido, y no solo ocurre en Chile, en los centros históricos en Chile, ocurre en muchos lugares. Y es un poco lo que pasa cuando no tenemos un sistema adecuado que nos permita que el patrimonio sea un recurso, que sea entendido como un recurso de futuro y no como un problema. Porque claro, si tenemos una mirada solamente económica, el patrimonio pierde su valor económico cuando es catalogado o protegido. Y si no tenemos otros apoyos que permitan su mantención, muchas veces se dejan estas grandes casonas en abandono, empieza el deterioro, empieza a ingresar el agua adentro y la humedad y así, o ocurren estos incendios como planteas tú, que a veces sí son intencionales y pueden generar un grave daño, porque cuando se pierde un elemento del pasado, tú lo podrías reconstruir, pero no es el elemento original, no es el elemento auténtico, y tenemos una pérdida irreparable. Tengo una pregunta técnica. Cuando hablamos de conservación, no sé qué otra palabra existe, remodelación, pero muchas veces hemos visto que se mantienen solo las fachadas de alguna construcción. El resto, ¿existe como alguna obligatoriedad de mantener la materialidad o no? ¿O es el tema, basta con la fachada y vamos construyendo con fierro y vidrio? Estoy exacerbando el ejemplo, digamos. En nuestro centro histórico existen algunos casos que se han mantenido fachadas. Algunos tienen que ver con fachadas que se ha conservado solo la fachada por algún terremoto, por algún incendio, por algún tema así. O también proyectos que han buscado conservar una parte y realizar el proyecto de alta densidad detrás, en el predio. En realidad nuestra legislación actualmente habla de conservar. La Ley de Monumentos Nacionales señala que se debe conservar el inmueble y que el proyecto debe pasar por un permiso que debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces el Consejo es el que aprueba o no los proyectos que están protegidos bajo esa ley. Para los que son de Santiago, el Palacio Pereira da la impresión de que es el último ejemplo como de aquello, ¿no? Que queda el cascarón de la construcción y se construye todo de nuevo, ¿no? Pero en ese caso se conservó más que el cascarón, porque se conservó la espacialidad, el interior, las alas laterales, y también hay un volumen nuevo que está al fondo, pero se conservó más allá de la fachada en ese proyecto. Y ese proyecto fue respetuoso y además incorporó un lenguaje nuevo, contemporáneo, que dialoga con lo antiguo. Pero existen otros casos en que uno ve, claro, un muro solamente y atrás un proyecto muy distinto que no dialoga con lo antiguo. Entonces ahí ese diálogo, la ausencia de ese diálogo es un poco... Pero esa responsabilidad no son de los particulares que presentan el proyecto, sino más bien de los integrantes del Consejo de Patrimonio. Ellos son los que debieran dar la última autorización, ¿o no?
Pero yo creo que también tiene que ver un poco con el proyecto que se presenta y con la formación que tenemos de técnicos que intervienen en el patrimonio. Creo que también ahí hay un tema de la formación de esas personas que pueden buscar, más allá de conservar la parte estética del edificio, también los contenidos. Y en el fondo son dos aproximaciones distintas. Existe una aproximación, la de vaciar el edificio y mantener solo la cáscara, y aquella de conservar un poco más y además incorporar elementos nuevos de manera más respetuosa. Creo que la segunda alternativa es mejor, porque si entendemos el patrimonio como una herencia, es bonito mantener también el contenido de esa herencia que está detrás de la fachada. Ahora, la no gestión o la mala gestión del patrimonio genera problemas de seguridad, ¿cierto? Y en un clima, en un momento en que Chile vive como una percepción de inseguridad creciente, existen alcaldes que están dispuestos a botar edificios antiguos o fachadas antiguas por problemas de derrumbe, por problemas de seguridad para los peatones, incluso automovilistas, pero también generan la ocupación ilegal de esas viviendas, con peligro, como también no solo para quienes habitan ahí, sino también para el entorno. ¿Cómo se enfrenta eso? Hoy es una súper buena pregunta que podría ser como parte de un curso que podríamos tratar de responderlo con ideas de los estudiantes, etcétera, pero es un desafío, como dices tú, de política pública, porque se están viendo los efectos de una legislación que no está funcionando y que tiene serios problemas, y que muchas veces, claro, los grupos de vecinos, cuando ven que su día a día está amenazado porque se les puede caer la edificación que tienen al lado, es una pregunta válida, como ¿qué hacemos? ¿Lo demolemos? ¿O esto tendrá alguna solución? Creo que ahí quizás hay una oportunidad de pensar qué opciones tenemos. Ahora, estos cambios a la legislación, ¿desde dónde se impulsan? ¿Se impulsan desde estos pequeños grupos que se reúnen en torno a la defensa patrimonial de determinada obra? ¿O se impulsan desde la academia? Obviamente a los que hay que convencer es a los legisladores, pero mi pregunta es, no sé si tú sabes qué está haciendo la academia, o si son ahora solo grupos de presión, ONG, no sé, oficinas de arquitectos. ¿Quiénes están en esta discusión? Bueno, yo creo que en esta discusión siempre hay un proceso de evolución de la mirada que uno tiene hacia el patrimonio, y van siendo procesos lentos. Por eso mencionábamos que la ley va cambiando cada 5 décadas, ahora tenemos una deuda pendiente, años. Más o menos. Creo que son conceptos que van circulando en la academia, en estos grupos, asociaciones, y creo que quizá el empezar a comunicarse entre estos grupos podría generar la construcción de una nueva mirada para que la clase política pudiese tomar acciones y tomar esto como un tema relevante para el futuro, para nuestras ciudades. De tu conocimiento y experiencia personal como viajera, ¿qué política que tenga que ver, que se relacione directamente con patrimonio, te ha parecido interesante en el continente o en el mundo? O acciones o grupos que están buscando generar algo. Creo que una de las ideas más interesantes que he visto es el de recuperar edificaciones históricas con vivienda social, para hacer volver vivir personas en los centros históricos y además resolver un problema de política pública urgente. Creo que tomar el centro histórico o un tejido urbano existente de la ciudad con un objetivo social puede ser una idea muy interesante. Hay alguien, el otro día alguien nos comentó en estos mismos programas de que había un proyecto de título de un arquitecto de nuestra universidad, de que buscaba generar a partir del equipamiento, en este caso creo que era educativo, el tema como de construir viviendas sociales como... Arriba es una idea similar, ¿te parece una cosa razonable? Sí, de todas maneras. Y de hecho en la facultad hemos desarrollado algunas tesis con estudiantes que justamente han buscado recuperar partes del centro histórico de Valparaíso con vivienda social, con otro tipo de proyectos, y creo que por ahí va el futuro. Unir la planificación urbana, la planificación de la ciudad, con esta idea de conservación que ahora ha mutado, como conversamos, hacia tejidos, hacia entornos, hacia
un tema que ya no puede resolver el Estado con un financiamiento puntual para recuperar un gran monumento. Aquí hay un tema más complejo. Entiendo. Bueno, es el momento de hacer un segundo nuevo breve corte y ya regresamos. Usted escucha Hablemos de Ciudad y Arquitectura, podcast de actualidad y reflexión académica, producido por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura nos acompañó María Victoria Correa Beriswil, arquitecta, doctora en conservación de bienes arquitectónicos, académica e investigadora de nuestra facultad. Primero, agradecerte esta conversación interesante, y lo segundo, darte la oportunidad si es que omitimos algo, si es que se nos quedó algo en el tintero que quisieras comentar. No, bueno, yo quisiera agradecer esta oportunidad, esta invitación de conversar de estos temas. Un poco sacarlos de la academia, del aula, y quizá agregar que creo que un aspecto muy importante para el futuro de la conservación del patrimonio en Chile es la formación y la investigación en la universidad. Creo que ahí tenemos un campo interesante que se abre y que las nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas están muy interesadas en el tema. Muy interesada. Perfecto, María Victoria, nuevamente muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias también por escucharnos y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, el que podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, María Victoria. Muchas gracias a ti.